Bienvenidos al tercer y último vídeo dedicado a la Segunda Guerra Mundial, en el cual vamos a tratar el Holocausto como uno de los genocidios más terribles e importantes del siglo XX, así como las consecuencias y la organización de la paz que provocará una nueva etapa internacional. Bien, comenzamos con el Holocausto, que también tiene otro nombre denominado Shoah en hebreo. Bien, primero hay que darle una definición para que lo entendamos correctamente, y la más aceptada es la destrucción de 5 millones de judíos europeos llevada a cabo por el Estado Nacional Socialista Alemán o cualquier otro Estado de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, su contexto está clarísimo durante la Segunda Guerra Mundial, pero hay que tener en cuenta la política radical nazi. La política radical nazi que aparece de una forma más pronunciada tras la llegada de estos al poder, y sobre todo de una figura clave, Adolf Hitler, quien era un antisemita radical, y en su obra El Mein Kampf ya escribe y narra que la raza judía debía ser exterminada. Raza judía como culpable de todos los males de Alemania. Hay que tener muy claro que no es una acción bélica el Holocausto, sino que es una acción mortífera de un Estado, en este caso Alemania, hacia una población civil, ya sea en la propia Alemania o en otro cualquier país, ya que no solo se produjo en Alemania. Otro país, como puede ser Polonia, que estuvo bajo su ocupación, o otros países colaboradores del Reich. Pero cuando estamos hablando de la Shoah o del Holocausto, estamos hablando únicamente de la aniquilación o las medidas exclusivistas de los judíos en Alemania. Porque el Estado alemán durante ese contexto tuvo más políticas hacia otro tipo de población. Otro tipo de población, ya sean enfermos mentales, propios alemanes, austriacos, polacos. Los gitanos también sufrieron las políticas agresivas nazis. Serbios, con el hecho de ser eslavos. Y también hay que tener en cuenta los prisioneros de guerra soviéticos, a los sumados 5 millones de judíos. Es decir, las políticas agresivas alemanas eran demasiado extremistas y no solo se agrupaban y asociaban hacia los judíos, aunque hay que tener también en cuenta que los judíos fueron los que más sufrieron. Bien, volviendo al tema del Holocausto, vamos a dividir este tema en 3 fases: la exclusión, la reclusión en guetos y el exterminio. La primera de todas, la exclusión, surge a raíz de la llegada de los nazis al poder en 1933 y la división impuesta por el gobierno de la población en 2 categorías: arios y no arios. Arios, aquellos que no tenían ningún tipo de antepasado judío demostrable, y los no arios, cualquier persona que tuviese al menos un progenitor o un abuelo judíos hasta la 5ª generación. Es decir, que si tu bisabuelo, por ejemplo, tenía origen judío, tu categoría era no ario y por lo tanto no conseguías los beneficios de ser ario en Alemania. Bien, con la llegada de 1935, en las leyes de Nuremberg se prohíben los casamientos entre judíos y alemanes de sangre. También se prohíben las relaciones extramatrimoniales entre estos 2 grupos y la utilización por los judíos de emblemas distintivos en ropas y comercios. Es muy significativo, que seguramente hayáis visto muchísimas fotos sobre este tema, la utilización de la estrella de David en los comercios o en las chaquetas de la gente judía para distinguirlos de las personas arias, y así tenerlos más controlados de lo que podían hacer en un sistema normal, un sistema democrático, sin ser un totalitarismo.
Bien, entonces el 10 de noviembre de 1968 se produjo lo que fue un culmen ya, un punto de inflexión, que fue la noche de los cristales rotos. En esta noche se dice que fue una acción espontánea por el pueblo alemán a raíz del asesinato de un secretario de la embajada alemana en París por un joven judío polaco de origen alemán. Bien, esto sirve como pretexto para lanzar una revuelta contra todo el judío que exista en Alemania y Austria, pero en realidad fue un acto del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi, que estaba de acuerdo en ir definitivamente a por los judíos y atacarles, atacar todo signo de judíos y, como veis en la foto, atacar comercios, la foto de arriba a la derecha es una sinagoga, y hacer el mayor daño posible. Entonces por ejemplo, muchos cementerios judíos fueron saqueados, destruidos, más de 7.000 tiendas fueron saboteadas, destruidas, y más de 30.000 judíos fueron detenidos e internados en campos de concentración. Bien, el concepto de campo de concentración se puede atribuir, vulgarmente hablando, a un espacio de tierra como si fuera una cárcel, alejada de todo signo de vida humana y recluido pues ahí sin poder salir y con medidas muy extremas. Además, fueron asesinados un gran número de judíos en lo que se iniciaba ya el perseguimiento de todo signo judío en cualquier territorio de la Alemania nazi. Y con la aparición de los primeros campos de concentración entramos a la segunda fase, la reclusión en guetos. Bien, ¿qué es un gueto? ¿Qué es un gueto? Hay que tener claro el concepto. Un gueto es un sector de una ciudad en el que solo viven judíos. Ya con la Segunda Guerra Mundial empezada, los judíos fueron confinados en guetos y segregados así de la población no judía. Es decir, nosotros apartamos a la población judía a un espacio de ciudad y que se queden allí y no tenemos ningún contacto con ellos. Bien, uno de los más famosos fue el gueto de Varsovia, el cual ha llegado incluso al cine, que llegó a albergar hasta 450.000 personas. Una cifra de gente bastante elevada. Bien, otros guetos famosos fueron el de Cracovia o el de Lodz. La creación de guetos se lleva a cabo por algo. ¿Por qué? Esto, lo que he dicho, significa la ruptura entre vínculos de judíos y no judíos, con la posterior restricción en un sector, restricción en sus viviendas, y también teníamos un control, estaban totalmente vigilados, totalmente controlados, y así facilitaba la identificación. Bien, hay que decir que las condiciones de los guetos eran muy extremas. Como ya hemos mencionado, estaban cerrados al exterior, pero los alimentos solo llegaban mediante el mercado negro y a través de autoridades alemanas que se saltaban los principios que les marcaban el ejército alemán, los nazis, se los saltaban y proporcionaban alimentos. Claro, no estamos hablando de que proporcionaban alimentos para alimentar a todo un gueto, sino que se les proporcionaban alimentos, recursos, lo más mínimo posible, por lo que la mortandad por hambre superó cifras que, estando en el siglo XX, no se podían permitir, no se podían entender con la situación de la sociedad en ese momento. Bien, con el desarrollo de la guerra, con cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, cómo los alemanes iban perdiendo terreno, surge esta fase que es determinante para entender las barbaries del Holocausto, que es el exterminio. Bien, con la ocupación de la URSS, de los alemanes, Hitler se encuentra con un número cada vez mayor de judíos. Había una infinidad de población judía en la cual Hitler, los alemanes, no sabían qué hacer con tantos judíos, no podían crear tantos campos de concentración para confinarlos y que se mueran de hambre. Y entonces los nazis celebran
una conferencia el 20 de enero de 1942 denominada de Wannsee y se creó la solución final. La solución final es una medida extravagante, fuera de lugar y por no hablar de locura total de los nazis. Bien, es una decisión que provoca el exterminio de aproximadamente casi 6 millones de judíos en campos de concentración repartidos sobre todo por Polonia y Checoslovaquia. Los más importantes de estos campos de concentración fueron Auschwitz, Belzec, Sobibor, Treblinka y Lublin. Primero, el exterminio se hacía mediante fusilamientos, pero con el desarrollo de la guerra, los nazis van perdiendo recursos, van perdiendo soluciones para hacer frente a los soviéticos y a los aliados. Era un desperdicio el uso de munición, que tenían que usarla en el frente. Bien, entonces se desarrolló un plan, se desarrolló una manera de no usar munición y exterminar la población judía, por lo que se usaron cámaras de gas. Cámaras de gas implantadas en las duchas, metían a la población judía en cámaras de gas, se duchaban y fallecían ahí dentro. Y luego altos hornos, altos crematorios para quemar los cadáveres. Se llega a tal locura de los nazis que incluso, esto es un detalle, se usaban las cenizas de los propios cadáveres de judíos para abonar las huertas de los propios campos de exterminio. Es decir, hacían en un campo de concentración se elaboraban trabajos forzados, se plantaba comida, pero comida que no era para los propios judíos, sino que eran para también alemanes. Pero bien, de esas huertas eran abonadas con cenizas de judíos. Hasta una barbarie tan genocida que llegó hasta el punto de hacer terribles experimentos genéticos. Himmler era el cerebro de toda esta operación, de cómo intentar descubrir genéticamente que los judíos eran otro tipo de ser que habitaba en la Tierra, totalmente distinto de la raza aria. Como veis, la locura no tenía fin en los nazis, y esto los aliados no lo sabían. No sabían que los nazis, sabían que existían campos de concentración, pero no sabían las barbaries que hacían los nazis con la población judía, además de otro tipo de población, como ya hemos mencionado, como la gitana, y por no decir de las personas de raza negra. Las personas de raza negra ya eran como: esta gente vive en la selva y no... Vamos, es impensable que estos tíos puedan vivir como un ser humano normal. Bien, dejando el tema del Holocausto a un lado, vamos a comenzar a hablar de la organización de la paz de la Segunda Guerra Mundial. La Organización de la Paz no fue en 1945, sino que desde 1941 ya se estaba gestionando cómo iba a ser esa paz, cómo se iba a organizar todo después de la derrota final del Eje. Bien, los aliados empezaron a organizar una serie de conferencias para dirigir entre ellos, coordinarse las estrategias para conseguir la victoria definitiva ante el Eje. Además, en ellas se discutía cómo debería ser el orden internacional posterior a la guerra para lograr una paz duradera, como ya hemos comentado. Además, se gestionará la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que veremos un poquito más adelante. Bien, entre las conferencias más importantes, ya que hubo hasta 17, vamos a destacar 4. La conferencia de Teherán, la conferencia de Yalta, la de Potsdam y la de San Francisco, esta última más relacionada con la creación de la Organización de las Naciones Unidas. La primera conferencia que vamos a tratar fue la conferencia de Teherán, celebrada en diciembre de 1943, y digamos que constituye un punto culminante en la cooperación en el seno de la gran alianza que mantenían los soviéticos con los americanos y los británicos. Bien, los éxitos que ya venía teniendo el ejército soviético en el frente oriental y la inminente abertura del segundo frente europeo en el desembarco de Normandía permitieron el primer encuentro entre Stalin, Churchill y Roosevelt,
que se desarrolló en un ambiente de gran cordialidad. Las decisiones principales que se adoptaron fueron un acuerdo sobre la partición y desmembramiento de Alemania tras derrotar a Hitler. Luego, pese a la presión de las potencias occidentales, se acuerda el desplazamiento de Polonia hacia el oeste, que en la siguiente conferencia lo detallaremos mejor. Y por último, también se comenzó el debate sobre la organización concreta de la futura Organización de las Naciones Unidas. Bien, en la segunda conferencia que vamos a tratar, celebrada en febrero de 1945, se trató la desmilitarización de Alemania y la posterior división en 4 zonas de ocupación. Uno controlado por la URSS, otro por Estados Unidos, otro por Gran Bretaña y otro por Francia. La participación de Francia aquí es muy peculiar porque, como veréis, no hicieron mucho por derrotar a los alemanes, pero forma parte de este grupo, de esta división de Alemania, gracias a la insistencia de los británicos, que mantuvieron al pie de la letra la alianza desde el principio. Bien, también Alemania estaría sujeta a fuertes reparaciones financieras y perdería la Prusia Oriental definitivamente. También parte de Pomerania, quedando su frontera oriental fijada en la línea marcada por los ríos Oder y Nise, por lo que Polonia ganaría bastante territorio y se desplazaría al oeste, teniendo su frontera oriental más cambiada de lo que se hacía esperar, ya que los soviéticos se quedaron con la línea que se había marcado tras los acuerdos que tuvieron con los alemanes en el pacto de no agresión. Bien, también se estableció que un tribunal internacional juzgaría a los principales criminales de guerra, y eso pasó en los juicios de Nuremberg, en los cuales se juzgaron y se ejecutaron a los principales responsables que sobrevivieron a la guerra, responsables nazis. Bien, los 3 grandes se comprometieron a que la reconstrucción de Europa se hiciera por medios democráticos, constituyendo gobiernos democráticos ampliamente representativos de todos los elementos no fascistas de cada nación. Los fascistas prohibidos. Ya no tenía que haber ningún signo de ultraderecha, ultranacionalistas en ningún país. Bien, estos gobiernos que surgirían tras la guerra deberían convocar lo antes posible elecciones libres, que permitieran la creación de gobiernos que emanaran de una voluntad popular, la voluntad del pueblo. Es decir, gobiernos que se eligieran mediante sufragio y era lo que elegiría el pueblo. Bien, esto la URSS no lo cumplió. Como veremos en el contexto de la Guerra Fría, la URSS no va a cumplir, y la zona de influencia que conquista, que libera tras echar a los alemanes, van a ser gobiernos bajo su tutela, y quedaremos en el contexto de la Guerra Fría, y que posteriormente dividirá a Europa en 2, como veremos más adelante. Bien, en referente también, se acuerda en la conferencia de Yalta, en referente a la Guerra del Pacífico, se acordó un protocolo por el cual la URSS debería entrar en guerra contra Japón más o menos en 2 o 3 meses de la derrota alemana. Y la Unión Soviética también recuperaría todos los territorios perdidos tras la guerra ruso-japonesa que se libró en 1905. Bien, por último, la conferencia de Potsdam, ya la última, que se celebra en Alemania, ya con Alemania invadida por los soviéticos y por los aliados, se celebra en las afueras de Berlín ya en agosto de 1945. Y simplemente para concretar la suerte del vencido, en este caso Alemania. Esta conferencia es muy peculiar porque de los 3 grandes que se ven en la foto que vemos, Roosevelt, Stalin y Churchill, solo queda Stalin, ya que Truman, el nuevo presidente de los Estados Unidos, sustituye a Roosevelt, que fallece unos meses antes de acabar la guerra, y Attlee sustituye sorprendentemente
a Churchill en las elecciones británicas que se celebran en 1945. Entonces, en esta conferencia hubo grandes desacuerdos. No está en el mismo contexto de la conferencia de Teherán, con la gran cordialidad que hubo y gran entendimiento. Y entonces se llegó a lo siguiente: una división de Alemania y Austria en 4 zonas, cada una a cada potencia vencedora, como ya hemos dicho antes, y además se establece que la capital alemana, se divida en 4 zonas de ocupación. Bien, luego la desnazificación, por decirlo así, la prohibición total de nazis en Alemania, y la concreción de juzgar definitivamente a los criminales en Nuremberg. También se fijó, aunque ya se había hablado, se fijó concretamente qué debía hacer Alemania, qué debía pagar Alemania tras la guerra. Y también se llegó a la conclusión de que se llegó a la conclusión definitiva de las fronteras polacas y la reorganización territorial europea como consecuencia de la guerra. Bien, la última conferencia de la que vamos a hablar es la relacionada con la creación de la ONU. La ONU, como sabéis, es la Organización de las Naciones Unidas. Su pretexto que conocemos es la Sociedad de Naciones. Pues bien, la ONU es una idea del presidente Roosevelt, que ve cómo es necesario crear un organismo para evitar los conflictos que se desarrollaron desde el 39 al 45 del siglo XX, que fueron horripilantes, por decirlo de alguna manera. Bien, la ONU su formación en la Conferencia de San Francisco, que se celebró en abril de 1945, en la cual delegaciones de 50 países, ya fueran representadas por sus ministros de Asuntos Exteriores o, en algún caso, jefes de gobierno, se reunieron en un ambiente de confianza y, sobre todo, esperanza, para evitar que no volviera a pasar lo que pasó con Hitler y los nazis en todo el mundo. Todo el mundo, junto a Japón, vamos, en definitiva, que no queríamos guerra ya. Bien, los 4 objetivos más importantes de la ONU son el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Es decir, que para ingresar a la ONU, cada país tiene que renunciar al uso de la fuerza para resolver disputas. Es decir, el que use la fuerza, el que, sí, que no me gusta lo que has hecho, pues te invado, como ha pasado en la Primera Guerra Mundial, como ha pasado en la Segunda Guerra Mundial. Pues no. Aquí hay que resolver las disputas de forma pacífica. Bien, otro objetivo es el derecho de libre determinación de los pueblos. Es decir, esto quiere decir que cada pueblo, cada nación, cada país tiene derecho a organizar, decidir su futuro. Es decir, esto se puede asociar a las colonias. A raíz de la ONU se va a formar un proceso de descolonización que va a provocar que, claro, con el derecho de libre determinación, que surjan muchísimos nuevos países sujetos a la ONU, en el sentido de que nosotros elegimos nuestro camino. No necesitamos, el hombre no necesita nadie, ningún país superior, ninguna sociedad superior que nos guíe ni que nos forme nuestro país, nuestra región. Bien, también tenemos la defensa de los derechos de la persona sin diferenciar entre edad, raza o religión, además del sexo, claro. Esto tiene que ver por el Holocausto. No tiene cabida que en una sociedad contemporánea exista lo que pasó con los judíos, la discriminación racial, el hecho de separar a la población en dos. No. En la nueva sociedad que se va a montar tras la Segunda Guerra Mundial no existe sitio para personas así, sino que todas las personas tienen los mismos derechos sin diferenciar, repito, entre sexo, edad, raza o religión. Bien, siguiente objetivo es la cooperación pacífica entre pueblos. Esto quiere decir que se crean organismos para intercambiar ayuda.
ya sea en agricultura, alimentación, sanidad, educación, ciencia, etc. Es decir, si un país necesita ayuda económica por alguna guerra que ha tenido, que puede tener un conflicto civil, o malas cosechas o crisis económica, se crea un banco mundial, se crea unos organismos que sujetan a ese país que lo sufre para evitar que surjan nuevos totalitarismos, que surjan nuevos nazismos, que hagan que se vuelva la población extremadamente radical y provoque más guerras. Como veis, todo está llevado hasta un sentido, va hacia un camino en el cual no se quiere volver a una segunda o tercera guerra mundial. No se quieren nuevas guerras. Bien, la ONU está formada por un Consejo de Seguridad, el cual lo presiden Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, la URSS y China, que tienen derecho a veto. ¿Derecho a veto de qué? Derecho a veto en las decisiones que se tomen en una asamblea general en la cual participarán todos los países. Todos los acuerdos que se tomen en esa asamblea general, esos países del Consejo de Seguridad podrán vetarlo, podrán decir, pues esto no me conviene a mí, veto, no quiero que se haga esto. Bien, además la ONU tendrá una secretaría general en la cual se irá rotando cada cierto tiempo, y esa secretaría general será la máxima representación de la ONU. Para finalizar el tema, y ya lo que es esta batería de vídeos de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar ya de las consecuencias. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, hablando en pérdidas humanas, fueron impactantes. Como veis, 60 millones de muertos es la cifra oficial, 3 millones de desaparecidos, 35 millones de heridos, siendo la Unión Soviética el país que más le afectaron las pérdidas. Bien, os preguntaréis por qué la URSS. La URSS, como se ve en un mapa, es el país más grande, donde más gente hay, donde más se moviliza la gente. Bien, afectó a todos los continentes, directamente o indirectamente. Directamente solo a 4: Europa, Oceanía, Asia y África. Indirectamente también afecta a América, ya sea por la movilización de tropas o de población que perdió en la guerra en Europa, en África o en Asia. Bien, también hay que mencionar los grandes éxodos de población que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, ya fueran por cambios fronterizos o por, como hemos visto, el Holocausto, que provocó que muchísima gente judía emigrara a Alemania porque veían que se iba a poner la cosa muy fea. Bien, los más afectados en las movilizaciones fueron los polacos y la gente de los países bálticos. Aunque tras la guerra también hay que decir que hubo una expulsión generalizada de alemanes en el este de Europa. Y esto es debido a que la URSS no quería alemanes por ningún lado, por todo lo que había pasado. Bien, hablando en segundo lugar, hablamos de los efectos morales que produjo la Segunda Guerra Mundial, ya que tuvo mucho impacto social. De hecho, se generalizaron los genocidios contra la población civil, ya sea en un mando u otro. Ya hemos visto el Holocausto, pero hubo más cosas. Hubo masacres, auténticas masacres contra la población civil china, que hicieron los japoneses tras su invasión de China. Y también diréis, ¿y los aliados? Pero si los aliados eran los buenos. No, los aliados también hicieron unas cosas que se pueden llamar genocidios contra la población civil. Primero, con los bombardeos masivos estratégicos que hubo en poblaciones alemanas durante la guerra, y sin mencionar ya las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que no dejó nada. Bien, debido a esto, debido a estas acciones, se formó un tribunal internacional y se creó un nuevo concepto jurídico de crímenes contra la humanidad, para evitar que no volvieran a pasar si había posibles conflictos entre algún país, que no hubiera
que no volviera a pasar este tipo de acciones tan macabras. Bien, en cuanto a las consecuencias económicas, al igual que la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos fue la más beneficiada económicamente, ya que de los países que participó en la guerra, fue la que menos sufrió daños materiales en su territorio. Como ya os he dicho, Estados Unidos no sufrió la guerra en primera persona en su territorio. No, fue la única potencia en la que no. Además, también suministró de forma continua a los aliados desde el principio de la guerra. Al igual que la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ayuda a Gran Bretaña, hace llegar recursos, materias primas, material bélico a Gran Bretaña para que pueda hacer frente a los alemanes. Por lo tanto, llegamos a Europa en 1945 y la red de comunicaciones había desaparecido, no había petróleo apenas y una gran parte, por no decir la totalidad, de las infraestructuras habían sido destruidas. Entonces, ¿qué ocurre? Que para evitar que no ocurriera algo similar como pasó con el crack de la bolsa de 1929, se creó un el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Reconstrucción y Desarrollo, que posteriormente será el Banco Mundial que hoy existe hoy en día. Claro, el gran objetivo era reconstruir todo, poner todo tal y como está, antes de la guerra, y así configurar un nuevo sistema que permitiera acuerdos económicos entre países, que será la pequeña semilla de la Unión Europea. Por último, hablamos de los cambios políticos y territoriales. Bien, el cambio más importante que se produjo como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y hay que tenerlo muy claro, fue el fin de la hegemonía europea en el mundo. Es decir, Europa ya no era el centro, como había pasado en el siglo XIX, como había pasado en la Primera Guerra Mundial, ya no. Europa ya deja de ser la primera potencia, ya las primeras potencias no están en Europa. El protagonismo, mejor dicho, pasa a Estados Unidos y la URSS, que rivalizarán por ver quién tiene el control, quién es más poderoso en los siguientes años, como veremos en la Guerra Fría. También se iniciará, tras la Segunda Guerra Mundial, como ya hemos comentado, la descolonización en África y Asia, que veremos y producirá un montón de nuevos países que surgirán a partir de los años 50 y 60. Nuevos países que se independizan de sus metrópolis, sobre todo de Gran Bretaña y de Francia. Bien, en cuanto a cambios territoriales, como ya hemos comentado, Alemania perdió sus territorios orientales a favor de Polonia. Como vemos en el mapa, Polonia ya es más grande y ya aparecen los países tal y como los conocemos hoy en día. Los países bálticos dejan de ser independientes en su totalidad y pasan a formar parte de la URSS. Es decir, que gana territorios en Polonia, Rumanía y Finlandia. En cuanto a Japón, hay que señalar que perderá todos los territorios que han conquistado en el continente asiático y se movilizarán tropas y bases americanas en prácticamente todo el Pacífico, por lo que el control total del Pacífico pertenece a Estados Unidos.